te digo que cuando muere Néstor, el patrimonio de Lázaro Báez se empezó a mover, el no declarado. ¿Qué significa se empezó a mover? Había que, o sea, lo guardado físico que tenía, se tenía una parte empezar a blanquear, otra parte mandar al exterior, otra parte hacer negocios. Con una rapidez, o sea, él nunca lo había hecho antes. La realidad es que él empieza a partir de ahí. Hay otros empresarios que empezaron a tener muchas presiones por parte de la expresidente y de su hijo. Hay muchos que negociaron, hay otros que no negociaron. ¿Qué tipo de presiones? Un reclamo de la autoría del patrimonio. ¿Me explicás más? Claro, el expresidente con ese grupo, la expresidente consideraba que el patrimonio, por ejemplo, el Lázaro Báez era de ella porque pertenecía a su ex. Claro, reclamaba la herencia, reclamaba claro. la herencia. ¿No era un poco ingenuo eso? A ver, ¿cómo iba a darle Lázaro? ¿De qué manera? Si una parte era negro, otra parte... Hay empresarios que negociaron. Y hay otros empresarios que no negociaron. Hay uno muy conocido, hay uno muy conocido que le sacaron la empresa directamente. Como se la dieron en su momento, se la sacaron. Que era Eskenazi. Fíjense el proceso de expropiación de YPF. Desde la primera vez que se expropia una empresa sin pagar un justiprecio. Para que pague el justiprecio, un juicio de España se tuvo que hacer. ¿Qué es el justiprecio? El precio justo. El precio Por eso justo por el se tiene que pagar 25% de las acciones que contra la habían expropiación. comprado. Claro. Si no es un robo por parte del Estado. Entonces, Ahora, empresarios que subieron, empresarios que bajaron. Acá es Mirá, increíble. déjame que te Sí, cuento una dale. historia que tiene que ver ahora con lo que está pasando. En el 2010, fíjense, hay una nota en La Nación acerca de yo había ido con un pliego de lo que se llamaba la represa Cóndor, Cliff y la Barrancosa. Hablar No, esta historia, sí, la que yo me acuerdo, es una historia sopilante. Prepárense, señor, escuche esto. No te voy a poner la parte graciosa, solamente la técnica. Cuando yo estaba en abril, mayo del 2010, que ya estaba trabajando con Lázaro... ¿Cuántos años tenías vos? 23. 23 años. 24 ella. Tenía el pliego de Cóndor Cliff y la Barrancosa. Una empresa, una obra energética... Una de las más grandes. Que en ese momento valía 16.000 millones de pesos, ¿sí?, por pliego. Obviamente, sin licitarlo todavía, ya se sabía que se le iba a quedar Lázaro. Necesitábamos, o sea, él necesitaba que se consiguiera gente que podía hacer el movimiento de tierra grueso, que hace con unas máquinas que acá no están. Fui a hablar con la gente de IMSA, ¿sí?, al Bajo. Pescarmona. Claro, que hay una nota de La acabamos Nación. de decir, se acaba de presentar ayer, bajó del avión y el CEO de Pescarmona, el señor Valenti, ¿no? Que estaba volviendo de Emiratos Árabes, que yo no sé. Gracias. Bueno, cuestión que voy con el pliego a ofrecer eso. Nadie me creía porque, primero, un chico de 24 años no conocía absolutamente a nadie, y con ese pliego. Hay una nota en La Nación que lo hizo Alcoran Amun, que explica por parte de estas personas con las que yo estuve esa situación. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, honestamente los nombres no recuerdo, sé que había gente de la mesa ejecutiva de IMSA. No te voy a decir un nombre, pero la verdad no lo recuerdo. ¿Entonces? 16.000 millones de pesos. En el 2011, esa obra ya valía 21.000 millones de pesos. La obra la seguía teniendo Lázaro. Cuando pasa lo de la ruta del dinero caro del programa de la Nata, le empiezan a quitar obviamente, ya venía el proceso de pelea de Lázaro con Cristina, y después de semejante escándalo, no había manera de dibujar que esa obra se la den a Lázaro. Se arma una nueva licitación, se le cambia el nombre a las represas por Néstor Kirchner y Zepernik. Todos los procesos licitatorios tienen una parte técnica de plazos en la cual vos podés presentar determinadas cosas, apertura de sobre, etcétera, etcétera. El día que se lee quién se adjudica la obra, que terminó siendo Ferreira, se armó un descontrol. Uno de los presos de electroingeniería. Se armó un descontrolado, ¿por qué? Porque había presentado una carta de descuento un día antes, o sea, fuera de plazo. Esa carta de descuento hizo de que Lázaro no ganara. Pero ¿sabés quién hubiera ganado en realidad si se ajustaban lo que era la apertura de sobres? Isolux. Ahora, si esta persona está detenida, si es parte de la investigación, quizás pueda narrar cómo fue ese proceso licitatorio. Claro. Pero vos dijiste que en todo ese lío estaban. A ver, mirá, ahí. Cristóbal López, por un lado, estaba por ahí también, ¿no? No, la licitación estaba. Lázaro Báez, que iba con una empresa japonesa, china, llamada Jesuba. Estaba Electroingeniería, que también iba con una empresa... Estaba Cristóbal López, estaba Odebrecht también. O sea, el conglomerado de empresas en UTE. ¿Y qué pasó ahí? Se estuvieron por agarrar a trompadas, ¿no? Claro, porque
el momento en el cual en la apertura de sobres la oferta, la número 1, la más barata, era la de Isolux. La segunda era la de Lázaro, la tercera la de electroingeniería. Pero fuera de término le dejaban presentar una oferta de una carta de descuento, porque era una financiación con 100% privada, tanto en la parte de construcción como en la parte de impuestos. Y le dejaban presentar ese papelito, sacaron del medio a Lázaro, fue la movida para sacar del medio a Lázaro, pero igual lo hubiera ganado Isolux, con una diferencia de casi 1.000 millones. Isolux es de Goicoechea, que está preso, que es el primer arrepentido. El primer Con el antecedente que que hay negoció. con lo de Odebrecht, que se le sacaron los contratos por el caso de corrupción, hay que ver qué pasa con esta represa, porque ya está adjudicada y está por empezar iba a comenzar. ¿Podrías describir qué era el anticipo del certificado de obra? La redeterminación de precios, el acuerdo que tenía que hacer una empresa con Echegaray para emitir facturas truchas que le permitieran justificar el ingreso y la salida de dinero negro. ¿Querés un papel? No, te lo digo. Una cámara que, de la por siguiente favor. manera. Cuando en temas de obra pública, siempre dije lo mismo, hay un sistema de encubrimiento por parte de los organismos del Estado. Ya te he dado dos ejemplos claros que están en el expediente que me tomé el trabajo de sacarlos. La obra pública, cuando se licita, ya viene con un sobreprecio. ¿Por qué? Porque se prevé que el monto del anticipo financiero es igual al retorno que se tiene que dar. ¿Cómo surge este proceso? Con la asunción de Néstor en el poder, se cambian dos cosas. El primero es la ley de obra pública. La anterior ley de obra pública preveía que, dependiendo del tipo de obra, te daban un anticipo por material. Un porcentaje de los materiales de obra te los permitían acopiar. Entonces, vos qué decías, como empresa sabías acopiar, congelabas precios, achicabas por volumen, tenés la posibilidad de ofertar mejor. Ese anticipo, ese acopio se reemplaza por el término anticipo financiero o anticipo de obra. Acá está la trampita. Representaba entre el 10 y el 20% del valor total de la obra adelantado para que vos lo inicies. La ley es taxativa, como toda ley. Dice que ese anticipo de obra tiene que ser usado para el inicio de la obra. Cosa que, por lo menos, en la empresa de Lázaro nunca pasaba. Los anticipos, ¿sí?, más allá de pagarse, lo que quedaba era para cubrir baches anteriores. A ver, vos sos el Estado y le das un anticipo a Daniel Santoro. Santoro te tiene que dar de ese anticipo te da a vos como te tiene que retornar plata. Claro. ¿Cuánto era eso? Entre el 10 y el 20%. ¿Inmediatamente? Claro, a veces era la totalidad del anticipo, otra era la mitad. Y por eso Dependía vos mucho del monto de obra. Ok, y por eso ¿Y vos me vos das una factura trucha además? ¿Cómo? Una factura trucha además me das para No, contabilidad. vos para el justificar. retorno es en negro. Lo que vos requerís de la facturación apócrifa como empresa es ese instrumento para vos sacar el dinero que ellos te lo dan con un depósito en una cuenta del Banco Nación o de la provincia o un cheque del Estado. Vos tenés que transformarlo en el retorno. El retorno vos no lo facturás como coima. Es plata en mano. O en otros casos, servicios ficticios, como era el tema de Otesur. Pero son los menores, los casos menores. Ahora, ahí entraba entonces, ya estamos, entonces, anticipo, certificado de obra, un 20. ¿Y cuándo No. Vos te vas más para atrás. O sea, salida a oferta pública. Porque no le quiero quitar responsabilidad a los empresarios. Los empresarios tienen un grado de responsabilidad muy Obvio que importante. sí. Pero no existe esto si la obra que te oferta el Estado ya está viciada. Porque si vos como Estado me sacás una licitación con un tope de precio que es un porcentaje mayor al costo, ¿cómo hay margen para el retorno? Si te doy retorno, no lo hago porque no me conviene hacerlo porque pierdo. ¿Y dónde entraban José López? José López entraba al principio. No, ¿Dónde entraba Barata? ¿Dónde entraba José López? ¿Dónde entraba Barata? ¿Y dónde entraban...? Las obras tienen, la obra pública tiene adjudicación, o sea, licitación con adjudicación, y después tenés dos elementos más que dejan, digamos, un elemento que deja plata y un elemento que te da celeridad financiera. Uno es el tiempo de pago de los certificados de obra que vos entregás. Porque yo como empresa empiezo a certificar, X día, viene el inspector de vialidad, vos haces el certificado, certifiqué 4.370.000 pesos. Y esos certificados vos los presentás. Si avanzó la obra, si se construyó la ruta. Vos lo presentás y contra eso pagás. El tema es que vos tenías los que eran amigos, que directamente cobraban rápido si la caja lo permitía, y los que no eran amigos, eran desconocidos, que en muchos casos, en un método casi perverso y extorsivo, si vos no ponías hasta el 4% de valor del certificado, el pago no salía. Si el pago no sale,
Vos fíjate, porque esto es ¿Quién pedía ese 4? Eso era el sector de José López. Pero ¿dónde viene lo más perverso? La empresa de obra pública tiene un problema. Si vos como Estado no le pagás, no tenés otro ingreso. Entonces tenés que salir a pedir prestado o descontar los certificados de obra. Ya tenés un aforo de entre el 20 y el 40%, los bancos... ¿Qué es aforo? Es como cuando... Pérdida. No, te retienen como garantía. Porque de ahí viene la frase del sistema bancario que es el Estado es el mejor pagador, siempre paga, pero paga tarde. En el tema, pasa que en el medio se paga tarde, para la empresa es un costo financiero. Ok. Entonces, si vos no ponías la plata, te frenaban o te cajonaban ¿Y el dónde certificado. entra lo de barata? El pedido de cometa barata. En las redeterminaciones de precios. ¿Qué son las redeterminaciones de precios? En Argentina, la ley de obra pública prevé que se puede presentar ante el Ministerio el certificado de mayores costos. Los mayores costos es ni más ni menos que una actualización mediante, y esto es taxativo también, el índice de inflación de la Cámara de la Construcción, el aumento de precios que vos sufrís como empresa. ¿Sí? Obviamente... ¿Cuánto valía la aprobación de redeterminación de costos de barata? 5 o 10%. Te traje acá, me voy a tomar, si me das un minutito. Sí. Esto está en el expediente de Vialidad Nacional. ¿Sí? Te voy a poner dos casos emblemáticos. Porque viste, como yo te dije recién, utilicé la palabra novelesca, que, o sea, quieren voltear esto, o sea, esta investigación al tema de lo novelesco. Bueno, yo te voy a dar dos datos. Como dijiste hace unos años, quieren ver ficción, les voy a dar ficción. Esto no Ponele. es ficción. Dos casos de Lázaro Báez que presenté ante la justicia, que fueron tomados por la justicia y que fueron ampliados por el señor Iguacel en la ampliación de la denuncia de Vialidad Nacional. Ruta 12, se lo adjudicaron a Lázaro Báez. El presupuesto original era de 60 millones de pesos. Esto te lo leo así porque saqué el expediente para que no haya una coma de más. El presupuesto era de 60, se lo adjudicaron en 70 millones. A los 3 meses el incremento fue del 22,36%. 3 meses. Sí. Y se suponía que no había inflación. Acá viene, ahora vamos a hablar de eso. Acá viene un tema que es fundamental, que es cuando te dije aquella vez dónde están los organismos de control, porque el debilitamiento de los organismos de control y del encubrimiento por parte de los organismos de control fue el bastión del kirchnerismo. Están entongados. Vos cuando vos te adjudicás una obra necesitas tener una serie de requerimientos. Entre ellos son 2 certificados, capacidad financiera y capacidad técnica. Uno te lo da el Ministerio, el otro te lo da la AFIP. ¿Sí? En esta obra de la Ruta 12, la capacidad técnica requerida por pliego era de 24 millones de pesos. Austral se adjudicó con un certificado de capacidad que está en el expediente, 3.7 millones de pesos. ¿Cómo pasa eso? Esas son las cosas que te demuestran cómo es el sistema, ¿sí? Y que el empresario no es solamente el malo. No existe el empresario malo o el empresario corrupto, si lo que llaman de una manera, sin el Estado que lo apañe. ¿Y dónde entraban las facturas? Pará. El fin de obra, que empezó en 60, se adjudicó en 70, terminó en 114.5 millones de pesos, 90.2. ¡Hala! Bueno, ahora te voy a decir algo más grosero. Ruta 3, Ruta 3. La famosa ruta La que no se famosa hizo. Ruta 3, la que va de Caleta a Olivia. La ruta 3, que la denuncia El que yo no precio sé, ¿no? inicial, 674 millones de pesos. Baez recibió 2.000, por expediente, presentado por Vialidad Nacional. Baez recibió 2.892 millones de pesos. Un incremento de 329% de mayores costos, de inflación, de redeterminación. Realizó solamente el 37% de la obra. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? 329% de incremento en redeterminación cuando la ley te dice que el mayor costo tiene que ser tomado por índice de la construcción. ¿Sabes cuánto fue del 2008 al 2016 la inflación acumulada por el índice de la Cámara de la Construcción? El 183%. Entonces, tenés más de un 100% acá que directamente es robo por parte del Estado. Pero es robo por parte del Estado haciendo caso omiso a una ley. Y acá tenés otra cosita más que es una perlita. Te presenta certificados de obra, ¿sí? Que dicen, certifiqué el 100% de la obra, pero certifiqué en realidad el 37%. Eso lo ve un inspector de Vialidad Nacional. Pasa por Vialidad Nacional. Sobre la ruta misma, Sí, sobre y yo la le digo construcción. siempre lo mismo. ¿Dónde está la SIGEN? Porque la SIGEN es la que controla todo este tipo de cosas. Pasa que acá es donde vos te empezás a ver los nombres. Quien presidía la SIGEN en la época de Lázaro era Alessandra Minichelli, Ministerio de Planificación. Era Era la debido, segunda. ergo, el que tenía que controlar al Acá jefe... pasa un aporte clave, porque Barata era el que cobraba los sobornos por las redeterminaciones de precios. Centeno dice que una vez tuvo un regalo premium porque le dieron $1 millón de la recaudación. Y en este circuito, en esta bitácora, falta a dónde fue la plata.
160 o 200 millones de pesos se estima que se movieron según los registros de los cuadernos. 200 millones de dólares, perdón. De dólares, perdón, Igual. dólares, 200 millones de dólares. ¿Dónde fue? 200 la pregunta es, ¿vos lo conociste a Barata? ¿Sabías con qué financiera, No, con yo qué cuevas? personalmente, con qué cuevas financieras, trabajaba? mire, pasa que también trabajaban con bancos. Una de las la principal financiera de deuda pública en esa época era Inverness. Claro. Porque ¿qué pasa? Están metiendo a Clarence, para. Clarence, yo ya declaré ¿Vos de estás metiendo a Clarence. Clarence en este caso de los cuadernos también? ¿Por qué Inverness saca el empresario de obra pública común, el que no tenía trato ni con Cristina, ni con Néstor, ni con los funcionarios públicos, y tenía una obra de 1 millón, 2 millones, el monto que quieras, y necesitaba la plata porque el Estado no le pagaba? ¿Dónde lo mandaban a descontar el certificado de obra pública? ¿A dónde? A Inverness. Pero y ahí iba Barata. ¿Vos sabés quién iba ahí? No te estoy diciendo. Yo no sé si... Vos suponés que iba ahí. yo sé que muchos certificados de obra pública, entre ellos Lázaros y otras empresas que yo conozco, descontaban los certificados de obra en esa financiera. ¿Por qué? Las financieras privadas generalmente no descuentan certificado del Estado por el tiempo de pago. Los bancos privados tampoco lo hacen. Generalmente recae todo en bancos del Estado, en Nación, en provincia o en ciudad. ¿Sí? Porque para el banco tampoco es negocio que no le paguen y mucho menos negocio es ejecutarlo. ¿Sí? Pero Inverness era la financiera conocida en el ambiente que descontaba a todo el mundo el certificado de obra pública. Era su negocio. Te pregunto esto, Leo. Para que déjame Sí. terminar Por esto favor, dale. del tema de la Ruta 3. En el año 2016, ¿sí? Cuando asume, o sea, con la nueva gestión, se vuelve a licitar esa obra. Ese 63% que quedaba, ese porcentaje que quedaba para hacer. Se lo adjudica Cristóbal López en una cuestión de oferta pública limpia. Sí, sí. ¿Con qué monto se lo adjudicó? ¿Cuál era el anterior? Lázaro Báez recibió 2.892 millones de pesos, hizo el 37% de la obra. ¿Con qué monto? 1.500 millones de pesos. O sea, la hacían 2 veces. O sea, tomando en Ah, cuenta toda la la que red. la adjudicaron durante el gobierno de Macri, decís vos. Claro, esta gestión. Era más barata que era... Claro. Sí, pero era Igual más no la barata. hizo, quiero decirte, ¿eh? No la terminó Hizo el haciendo. 3% y se la sacaron. Sí. Pero lo anecdótico de esto, ¿qué es? Que Todo se o sea, se llevaron un Claro, montón pasa de que guita. el inicio. Por eso yo considero que es muy fácil la demostración del ilícito desde la parte del Estado. Porque Desde la trazabilidad... Entonces, yo me gustaría a mí, ¿sí? Que todos los funcionarios públicos, ni siquiera que puedan justificar su patrimonio. Que no venga Cristina a decir cómo tenía esto, ni venga debido, ni... Lo que yo quiero que me expliquen es cómo una obra, ¿sí? De 674 millones de pesos se transformó en un pago de 2.892 millones de pesos, no se terminó y se adjudicó con un certificado de capacidad técnica que era inválido. El día que me respondan eso, hacemos lo que queramos. Ahora tengo que hacer una pregunta, te la dejo picando sobre la idea de esa idea que se insistió tanto que Muñoz le fue robando de a puchitos. Para que me preguntaste algo más y no te lo respondí y no te quiero dejar ahí. ¿Cuál? Después venía el tema de la FIP. ¿Sí? Porque para vos pagar el retorno, vos tenés que sacar del circuito blanco la plata que el Estado sí o sí necesariamente te paga en negro. El Estado no te paga con un usina de bolso. facturas truchas. ¿Cómo sacás del circuito blanco esa plata? Con facturas Factura, truchas. no te queda otra, no tenés otra alternativa. No tenés. Entonces, ¿qué pasa? Pero factura trucha te agarra la FIP. Sí, y la FIP, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Sí? Te cobraba un 5% si no o sea, al caerte de la inspección. ¿Por qué? Porque sabían que la obra te la había adjudicado. 5% de coima. ¿Eh? De coima. Claro, porque después ahí te dibujaban la inspección y te quedaba cerrada. De hecho, hay un caso, lo último que te digo, en el... No te vas a llevar que tenemos un par de preguntitas. Sí, no, en el juicio que yo tuve, yo siempre sostuve que la FIP tenía un sistema de encubrimiento hacia Lázaro Báez. Lo dije con el tema del campo de Mendoza, lo dije con el tema de la ruta del dinero acá, con todo el dinero que Bueno, yo después se probó moví. con Cristóbal López. Y... ¿Qué pasó este año? El juez Casanelo aquí en Procesa a Echegaray. ¿Por qué? Por encubrir a Lázaro Báez en los periodos fiscales del 2010 en adelante, donde estaba yo. O sea, todo lo que habíamos dicho con respecto al encubrimiento por parte de la FIP, que siempre fue negado, pues supuestamente que Echegaray era un tipo que se sentaba acá y decía, vos no podés, vos no estás dentro de la ley de blanqueo, ¿te acordás? Que yo no podía entrar, que tampoco podía entrar Susana Jiménez, que tampoco podía estar Mañeto, que bla, 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 todas esas cosas. Bueno, hoy está procesado por encubrir a Lázaro Báez en esos periodos. Y la última gran aparición de esta gestión de la FIP fue el tema de lo de combustibles. Que mirá cómo habrá sido el nivel de corrupción que tenía en la gestión anterior, que esta gestión tuvo que contratar un abogado externo, que era el señor Gildavedra, porque la línea jurídica de la FIP podía estar involucrada en el caso de López, que terminó estando.
Una locura. Bueno, así se manejaban los organismos controlador. Y los ministerios, porque acá estamos hablando del Ministerio de Planificación, pero yo te digo también, la CIGEN, la FIP, el Banco Central con los movimientos, el Banco de Nación, que es un banco del Estado, todos los organismos controlador, te cobran un peaje y te decían, vos podés o no, vos no podés. ¿Me esperás un segundito?